Los estranguladores de la colina, The Hillside Strangler, los asesinos que sembraron el caos por asesinar a decenas de personas, y tú podrías haber sido una de ellas. Los primos Angelo Buono y Kenneth Bianchi. A principios de 1976, Kenneth se mudó de Rochester, Nueva York, a Los Ángeles, California. Se fue a vivir con su primo Angelo, quien era su ejemplo a seguir. Kenneth no tenía mucho dinero, por lo que a Angelo se le ocurrió la idea de buscar algunas jóvenes y que trabajaran como prostitutas para ellos. Entonces las primeras adolescentes que consiguieron fueron Sabra, Hannah y Becky Spears, a quienes conocieron cuando ellas se fugaron de casa, por lo que las tomaron bajo su control. Las golpeaban y violaban si se negaban a prostituirse. Pero Becky tuvo la fortuna de conocer a un abogado llamado David Wood, que al escuchar la situación que estaba viviendo, ejecutó un plan para que huyera de la ciudad. En vista que pudo hacerlo, su compañera Sabra decidió huir de los primos unos días después. En vista que sus ingresos desaparecieron con la práctica del proxenetismo, decidieron buscar más chicas, utilizando uniformes policiales. Se hicieron pasar como agentes y consiguieron a otra joven a la cual encerraron. Una prostituta llamada Deborah Noble y su amiga Yolanda Washington les vendió una lista de algunos nombres de hombres que siempre solicitaban el servicio de las prostitutas, que le entregaron a Angelo para octubre de 1977. Desatando la furia. Los proxenetas descubrieron que la lista era un engaño, pero Yolanda, de 20 años, le había mencionado a Angelo las proximidades donde siempre trabajaba y estos decidieron ir por ella y matarla, dejando su cuerpo desnudo en la colina cercana a la autopista Aventura. Cuando las autoridades se presentaron en el lugar, pudieron determinar que lavaron el cadáver antes de arrojarlo allí. Además, la habían atado porque se podía ver las marcas en las muñecas, tobillos y cuello. Además, fue violada. A este caso no se le dio mucha relevancia. Asumieron que era un ajuste de cuentas de algún iracundo cliente insatisfecho. La adolescente Judy Miller, de 15 años de edad, ex estudiante, escapada de su casa, era ocasionalmente una prostituta a quien vieron salir de un restaurante mientras hablaba con un hombre que conducía un sedán grande con 2 tonos. Resulta que Angelo y Kenneth se hicieron pasar como policías camuflados, llevándola a una tienda de tapicerías de Angelo, donde la sodomizaron, violaron y estrangularon, arrojando su cuerpo en un barrio al norte del centro de Los Ángeles. El detective a cargo del caso determinó que el crimen fue cometido en otro lugar, encontrando además de pelusa en un párpado, las mismas marcas en muñecas, tobillos y cuello. ¿Qué piensas sobre estos 2 asesinos? ¿Estaban furiosos o simplemente les divertía matar mujeres o estaban dementes? Déjanos saberlo en los comentarios. Lisa Castin era una camarera de 21 años. También se desempeñaba como bailarina profesional en LA Knockers. Lisa no era drogadicta, fugitiva o prostituta. La última vez que la vieron fue cuando se retiraba del restaurante donde trabajaba. Los asesinos habían seguido a la víctima cuando vieron que se dirigía a su casa. Entonces, mostrando su placa falsa de agentes policiales, la hicieron que detuviera el vehículo. La esposaron con la excusa de llevársela para interrogarla. Lo que pasó luego fue que apenas 5 días después del asesinato de Judy, apareció el cuerpo de Lisa, desnudo en los límites de los campos de golf del Chevy Chase Country Club en Glendale. Se podría ver que le habían atado los tobillos, las muñecas y el cuello. Hubo estrangulamiento. Además, abusaron sexualmente de ella sin sodomizarla. Catherine Lorre Bake, hija del famoso actor Peter Lorre, fue detenida por estos falsos policías, quienes le solicitaron su identificación. Ella les entregó su bolso y al revisarla, vieron una foto del actor con él en los brazos cuando era una bebé. Al darse cuenta que era la hija de este afamado artista, decidieron dejarla ir, ya que matarla atraería demasiada atención. Dolly Cepeda, de 12 años, y Sonja Johnson, de 14, eran amigas y abordaron el autobús para ir de compras. Quienes las vieron por última vez dicen que lo hicieron en la intersección de York Boulevard y Avenue 46, acercándose al lado del copiloto de un sedán grande de 2 tonos
donde se encontraban dos hombres. Ellos les estaban diciendo que por la zona se encontraba un peligroso ladrón y que como ellos eran policías, sería mejor llevarlas a casa. Una semana después, un niño de 9 años estaba jugando a la caza del tesoro en un basurero que estaba en la colina de las cercanías del Dodge Stadium y consiguió los cadáveres en descomposición. Sin embargo, pudieron determinar que ambas fueron violadas y estranguladas. Christina Weckler, una jovencita de 20 años, era una calmada estudiante con honores, amorosa con un prometedor futuro brillante. Pero unos excursionistas, el mismo día que consiguieron el cuerpo de Dolly, vieron el cuerpo desnudo en una colina entre Glendale y Eagle Rock. El detective que se presentó en el lugar se dio cuenta que habían hecho ligaduras en su cuello, tobillos y muñecas. Además, al voltearla, se percató de moretones en sus pechos y el inicio de una hemorragia en el recto. Era la primera vez que una de las 3 víctimas presentaba 2 punciones en el brazo. Sin embargo, no había algún otro rastro de adicción. Al realizar la autopsia encontraron Windex, un limpiacristales muy popular. Evelyn Jane King había desaparecido el 9 de noviembre aproximadamente. Era una actriz y ocasional prostituta. Tenía 28 años, pero encontraron su cuerpo en una colina a la salida de Los Feliz de la Interestatal 5 en California. Estaba descompuesto, por lo que no se pudo determinar si había sido torturada o violada, pero sí que la estrangularon como a las demás, pudiéndose ver en las imágenes de las fotografías sobre este horrendo crimen, que la empalaron por la vagina con una escoba. Todos estos crímenes tenían a la policía desconcertada por lo rápido que iba creciendo la cantidad de víctimas en un tiempo muy corto, además del sadismo que se empleó para hacerlo, razón por la cual crearon un grupo conformado por 30 agentes para atrapar el ya conocido estrangulador de la colina. Lauren Ray Warner, de 18 años, vivía con sus padres en la villa de San Fernando. Una noche sus padres se acostaron esperando que ella llegara a casa antes de la medianoche como de costumbre. Sin embargo, al amanecer encontraron su vehículo estacionado al otro lado de la calle y tenía la puerta entreabierta. El padre preguntó a los vecinos y una mujer manifestó haber visto a 2 hombres. Uno bajo con el cuello corto y espeso, además mayor que el otro joven y alto. Escuchando que Lauren gritó, "No te saldrás con la tuya", mientras tenían algo parecido a una discusión. Su cuerpo fue hallado en las colinas alrededor de Glendale Mount, Washington, con las frecuentes marcas de ataduras en las muñecas, tobillos y cuello, agregando quemaduras eléctricas en las manos, indicando que fue torturada. Kimberly Diane Martin, con solo 17 años, había ingresado a un servicio de prostitución por teléfono, con el temor de andar en la calle con el estrangulador suelto. A pesar de todo, para su infortunio, los asesinos hicieron la llamada a su agencia desde un teléfono público y le enviaron a ella a cumplir con sus servicios. Su cuerpo desnudo fue encontrado en un solar cercano al Ayuntamiento de Los Ángeles, con las singulares características de tortura. Al realizar las investigaciones sobre el apartamento a donde fue, este se encontraba desvalijado y vacío. Cindy Lee Hudspeth, con 20 años, era una estudiante que trabajaba a medio parcial como camarera. Un piloto de helicóptero advirtió un Datsun naranja en el fondo de un barranco por la carretera Angeles Crest. Al revisarlo consiguieron el cuerpo de Cindy en el maletero, el cual, a pesar de encontrarse en diferentes circunstancias, también estaba desnudo. Había sido torturada y violada, presentando marcas de ligaduras en el cuello, muñecas y tobillos. Luego la introdujeron en el maletero del auto y lo empujaron por el acantilado. Pero las investigaciones rindieron sus frutos. En vista que se había llevado una investigación intensiva, evaluado los detalles de las escenas de los crímenes, concluyeron que había más de un estrangulador de la colina. Pero como había dejado de atacar, llegaron a considerar inclusive que los autores podían haber muerto o haberse incapacitado en un accidente o estar detenidos por otro delito. Lo que realmente sucedió fue que Angelo amenazó a Kenneth, ya que temía por su charlatanería. Entonces Kenneth huyó a Bellingham, Washington. Allí se casó y trabajaba como guardia de seguridad, pero lo arrestaron por sospechas de violación y asesinato a 2 jóvenes universitarias a quienes le ofreció trabajo como niñeras y las condujo a la casa que vigilaba. Cuando verificaron la forma como se cometieron los crímenes y el carnet de conducir de California, pudieron determinar que se trataba del mismo asesino, razón por la cual lo detuvieron. En su defensa, Kenneth alegó que sufría de trastorno de identidad disociativo y otra personalidad que lo poseía fue
la que cometió los crímenes. Pero los psicólogos determinaron que él fingía y no le quedó otra alternativa que declararse culpable y llegar a un acuerdo con las autoridades ofreciendo su testimonio contra Angelo y pudieran otorgarle indulgencia. Los acusados escaparon de cualquier forma de pena capital, utilizando de manera sarcástica la mayoría de las formas de ejecución legalizada contra sus víctimas, por lo que fueron sentenciados a cadena perpetua. Kenneth aún está cumpliendo su condena y Angelo sufrió un ataque al corazón que lo dejó sin vida en la Calipatria State, prisión de California, donde estaba cumpliendo la suya. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí otro video de Albert Fish, uno de los caníbales en serie más siniestros e inquietantes, mediante sus perturbadoras torturas.